Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Gracias por pasarte por aquí, por ver y comentar el vídeo, por suscribirte al canal, en fin, por todo en general. Gracias de verdad, de corazón. Vamos a hacer la lectura de hoy para ti. Vamos a empezar primero con el oráculo y luego ya ampliaremos información con el tarot como siempre, y luego sacaré los números para el día de hoy, concretamente para el día de hoy, y vuestro mensaje del ángel de la guarda. Vamos a ver. Recordaros que en el caso en el que queráis también participar en el ritual grupal que voy a realizar a finales de este mes, o sea, a finales de año, te recomiendo que te suscribas al canal porque va a ser para todos mis suscriptores en exclusiva. Bueno, vamos a empezar por ver a quién debes perdonar. Fíjate, es una carta que nos habla de algo que te ha podido ocurrir en el pasado, de algo que tienes todavía marcado en el presente, y es algo importante porque te dicen que cuando te liberes de esas antiguas iras y resentimientos, será cuando descubras que tus deseos se hacen realidad. Piensa, Escorpio, a quién debes perdonar para que todo se empiece a solucionar. A veces es difícil, lo entiendo, el hecho de perdonar a alguien que nos ha hecho mucho daño o que nos ha hecho mucho mal. Pero también te tengo que decir, Escorpio, que partiendo de la base de que los rencores no son buenos y de que el pensar en cosas negativas tampoco, te recomendaría que perdonaras a quien te hizo daño, a quien te hizo mal, y aquí paz y después gloria. Tú ten en cuenta que todo lo que nosotros damos nos viene a nosotros multiplicado por 1000. Entonces, intenta liberarte de esas antiguas iras y resentimientos para empezar a descubrir que tus deseos empiezan a hacerse realidad. Por otra parte, te hablan de un cumpleaños importante, tiene respuesta a tu pregunta. Quizá tienes algún cumpleaños en este mes o quizá tienes un cumpleaños al mes que viene. La cuestión es que seguramente que en ese cumpleaños verás a alguien o te informarán de algo importante que tengas que saber, ¿vale? Entonces, en el caso en el que tengas algún cumpleaños, a lo mejor no es necesariamente un cumpleaños en sí, Escorpio, puede ser una fiesta, puede ser un aniversario, puede ser alguna, pues no sé, alguna quedada de amigos, ¿vale? Para que me entendáis, no os centréis únicamente en que sea un cumpleaños, ¿vale? Luego seguimos con adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Fijaros que es una carta importante, sobre todo por la época en la que estamos. Te dice que has concluido una parte de tu vida y empiezas otra nueva y aún mejor. A veces tenemos que dejar atrás situaciones, personas, acontecimientos, dejar atrás pues algo que realmente nos hace daño, nos duele, y por el simplemente hecho de tenerlo cerca es algo que nos preocupa, ¿vale? Entonces, lo mejor que podemos hacer es decir adiós a lo viejo, hola a lo nuevo. Si es un antiguo amor, un nuevo amor vendrá. Si es un antiguo trabajo, un trabajo nuevo vendrá, y aún mejor. Lo importante de todo esto es lo que te quieren decir. Has concluido una parte de tu vida y empiezas otra nueva y aún mejor que la que tienes. Así que anímate, Escorpio, porque el 2025 va a ser nuestro año. Vienen cambios importantes, proyectos empresariales. Fíjate lo que te están hablando. Confía y emprende una nueva idea de negocio o una oportunidad laboral. Es un buen momento, Escorpio, para poner en marcha ese proyecto laboral que tienes en mente, ese proyecto laboral que tanto tiempo llevas pensando, pero que por unas cosas o por otras no has sido capaz de ponerlo en marcha, bien por falta de economía, bien por falta de recursos o bien por falta de gente. Pero te tengo que decir que este proyecto empresarial tomará forma en el 2025, y no solo eso, sino que además empezarás a ganar dinero
algo que tú, ni siquiera tú pensabas que podías llegar a tanto, ¿vale? Ese proyecto que vas a emprender en el 2025 o ese cambio laboral que vas a emprender en el 2025 va a traer consigo economía fluida para ti, cosa que creo que ya va siendo hora que tengamos, ¿no? O que tengáis en el 2025. Creo que ya es momento de poder salir quizá de una situación difícil por la cual estamos pasando. Luego, por otra parte, te dice que tu propósito de vida implica formar a otros con la sanación y la espiritualidad. Esto va a ir, pues seguramente que más centrado en una parte de vosotros, no en todos, ¿no? Porque muchos tendréis pues ese proyecto empresarial que tenéis en mente y otros muchos tendréis pues un camino espiritual que vais a poner en marcha en este próximo año. Sí que es cierto, Escorpio, que quizá en muchos de los casos vuestro proyecto empresarial parta por la base de poner un negocio que implique formar a otros en la sanación. O sea que, bueno, a veces las dos cartas irán juntas para tu propio negocio y otras veces, pues seguramente que serán como partida, ¿no? Dos cartas para diferentes clientes, o en este caso diferentes espectadores que sois vosotros, ¿no? Diferentes personas que ven el vídeo. Unos serán una cosa y otros tendrán otra. Luego, por otra parte, también nos están hablando de ese cambio de dieta. Ese mejora tu vida y mejorará, o sea, mejora tu dieta, mejora tu alimentación y mejorará tu vida. Bueno, en muchos de los casos, pues lógicamente la época que estamos, por la situación que tenemos, pues a lo mejor nos apetece más meternos pues en una especie de rutina poco saludable. Bueno, ya llegará el momento de ponernos a régimen o ya llegará el momento de cuidarnos un poco más en la salud. Creo que eso también es interesante de entender. Muchos de vosotros no os hará falta, pero en muchos de los casos sí que te están aconsejando las cartas que cambies quizá esa forma de alimentarte o esa dieta, que la mejores un poquito, ¿no? Eso es más o menos lo que te quieren venir a decir. Bueno, tú recuerda, Escorpio, que en el caso en el que quieras ampliar información, pues en la parte de abajo del vídeo tendrás los teléfonos de mi gabinete privado, que están para ti las 24 horas del día, todos los días del año, ¿vale? Y bueno, están pues a todas horas y podéis llamar desde cualquier lugar, ¿vale? Tenéis el teléfono de España, de Miami, Estados Unidos, Miami, y tenéis el teléfono para el resto de países que podáis llamar y tenéis pues una respuesta al momento y sin esperas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot. Vamos a ver. Vamos a sacar una más en la primera fila. Vale. Bueno, mirad. Aquí nos están hablando de inicios. Primero nos hablan de una conversación con este as de espadas. Alguien te tiene en su mente, ¿vale? Alguien te tiene en su mente, alguien que seguramente está pensando en ti. Puede ser alguien nuevo que quizá ya conoces, pero que todavía no ha dado la cara, es decir, todavía no ha tenido el valor suficiente como para poder acercarse a ti de una manera romántica, ¿vale? De una manera, no sé, más sentimental, ¿vale? Para que me entendáis. Aquí hay una conversación, pero también hay inicios económicos, es decir, inicios basados en la economía, en el trabajo, en lo laboral, ¿vale? Mirad, no solamente nos hablan de pensamientos y de dinero, sino también de justicia divina y del 10 de copas. Mirad, la justicia divina nos hablan no solamente de esa justicia divina que va a empezar a hacer su trabajo para que las cosas empiecen a funcionar, ¿vale? Nuevamente, a que quizá este nuevo año sea un año maravilloso y divino para todos nosotros, para todos los escorpiones, o ascendente Escorpio, que también vale, pues si estáis viendo el vídeo y no sois Escorpio, que sepáis que este canal es tanto para Escorpio como ascendente Escorpio. Luego, por otra parte, también la justicia nos habla de un posible
una posible firma de contrato en el caso en el que estáis esperando una firma de contrato, una firma incluso os podía decir de una compra de una casa o de una venta de un inmueble en el caso en el que quieras vender tu vivienda, ¿vale? O sea, se aproximan cambios importantes, Escorpio, que quizá sean difíciles de asimilar, ¿vale? Sean difíciles de entender, por lo que te digo, porque son cambios bastante bruscos que van a llegar a tu vida de una manera, pues de una manera fuerte. Luego, por otra parte, el 10 de copas nos habla de la felicidad en familia. Bueno, claro, es una carta que tiene que salir sí o sí, tener en cuenta que es una carta que nos habla de la familia, de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares. Estamos en una época en la que qué mejor que pasar momentos en familia o con amigos. A ti te están diciendo que lógicamente vas a pasar momentos felices con familia y con amigos, pero no solamente significa eso, Escorpio, significa también que esta persona que te tiene en mente y aún todavía no ha dado señales de vida, quizá por miedo, por vergüenza, te están diciendo que con esta persona vas a pasar momentos buenos y eso es importante. Te he hablado de una persona nueva, ¿vale? Alguien que te tiene en mente y que no ha venido todavía. Pero aquí me sale el paje de copas. Quien me lleva siguiendo años, quien sabe cómo trabajo y quien sabe quien me ha seguido en mi antiguo canal con 130.000 suscriptores, tengo que deciros que para mí la sota de copas significa reconciliaciones, ¿vale? Yo llevo muchos años echando las cartas de tarot, más de 25 años, para que me entendáis. No soy mayor, pero yo empecé de bien jovencita. Y tengo que deciros que esta carta para mí siempre me ha funcionado. Es decir, siempre que sale es una carta que tiene un significado bastante específico para mí. Quizá para otros no, para mí sí. A mí me hablan de reconciliaciones o posibles reconciliaciones en el caso en el que queráis, ¿eh? Siempre os digo lo mismo. Aquí nos hablan de un rey de copas y de una reina de oros. Mira, tienes las ideas muy claras, sabes perfectamente lo que quieres y esta persona vendrá con el corazón en la mano. Otra cosa es que quieras dar la oportunidad a esta persona que va a hablar contigo nueva o bien dar la oportunidad a alguien del pasado. Mirar, cuando me ponéis en comentarios que no queréis ni escuchar hablar de la persona del pasado, yo lo entiendo, pero tener en cuenta que estos son lecturas generales y va para todo el mundo. Habrá un porcentaje de vosotros que sí que quiera y otro porcentaje que no quiera ni por asomo ni volver ni saber nada del pasado. Bueno, aquí nos están saliendo las dos opciones para todos vosotros. Primero, una persona que va a venir nueva y la persona del pasado que va a venir con el corazón en la mano. Yo creo que esta persona te va a... no sé cómo explicarlo, va a hacer que estés bastante bloqueado o bloqueada, ¿vale? Nos sale el colgado. Esta carta es una carta que nos hablan de bloqueos. Yo entiendo que vas a estar bloqueado o bloqueada por la situación porque no va a ser fácil asimilar el hecho de que esta persona viene a hablarte de amor y de sentimiento y que hay alguien ahí también nueva que también va a venir a hablarte de sentimientos. No va a ser fácil el hecho de tomar decisiones, pero fíjate que tú como reina de pentáculos, hablo de energía, ¿vale? No de persona, o sea que tú puedes ser hombre o mujer. Esta reina de pentáculos es una carta que nos habla de sé perfectamente lo que quiero, sé hasta dónde puedo llegar, no quiero que jueguen más conmigo y bueno, la decisión de volver o no volver dependerá de cómo se den los acontecimientos, ¿vale? En un futuro. Luego, por otra parte, también nos está saliendo aquí, voy a bajar esto un poquito para abajo, por otra parte también nos están saliendo aquí cartas bastante interesantes. Fíjate que nos sale la fuerza, es como que esa relación, si vuelves con esta persona del pasado, va a ser una relación como mucho más sólida de la que fue en su momento, bastante más sólida de lo que fue en su momento, pero también tengo que avisarte que el 5 de copas es una carta que nos hablan de alejamientos.
esta persona se alejó no por falta de sentimientos y puede que vuelva a alejarse por algún motivo en particular. Dependerá de ti el hecho, como digo, de dar una oportunidad a alguien que puede volver a marcharse. Y alguno me dirá en comentarios: Ana, ¿para qué quiero volver si luego sé que se marchará? En todos los casos no será así, ¿vale? Como siempre digo, sois muchos y son lecturas generales. Y en muchos de los casos esta persona no se volverá a marchar, en otros muchos sí, ¿vale? Entonces deberéis de ser vosotros quien vea si merece la pena el volver o no volver con la persona del pasado, ¿vale? La persona nueva va a venir con energías muy positivas, la persona nueva va a venir con las ideas muy claras. Y de hecho aquí te sale la rueda de la fortuna, que es una carta que nos habla de que todos tus deseos van a hacerse realidad, de que, bueno, en el caso en el que quieras iniciar una relación nueva vas a tener felicidad, y en el caso en el que quieras pues volver con tu persona del pasado, en muchos de los casos será una relación más sólida que la que hubo, y en muchos otros será pues una relación más o menos igual, sólida al principio y se marchará después. Eso ya dependerá de vosotros, como siempre digo lo mismo, ¿vale? Vamos a ver qué 3 números nos salen para el día de hoy. Nos sale el número 4, el número 2 y el número 18, y vuestro mensaje del ángel. Nos dice: apoyo. Tu amor por la tierra y por cada cosa que te rodea no tiene precio, incluso si no siempre ves el efecto positivo que tiene tu amor por los demás. Ten confianza porque funciona. Cada vez que ofrecemos amor a través de un gesto, un pensamiento o una palabra cariñosa, siembras la semilla del amor y ese amor genera todavía más amor. Ten confianza en ti y sigue dando amor. Es lo que os he dicho antes, todo lo que damos nos vendrá multiplicado por 1000, así que si damos amor, damos apoyo y tenemos ese pensamiento y esa palabra cariñosa con la gente, más personas o más palabras cariñosas tendrán para nosotros. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, por ver el vídeo, por comentarlo, por suscribirte al canal. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.